Hay un verso que dice, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo que viene en el cielo es la confirmación de esa promesa. Tú que no conoces a Jesús, te invito a arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida. La vida eterna que Él promete a los que lo aman y lo siguen es real. Un segundo en el cielo y no querrás salir jamás. Hay un pasaje que dice, a los que venzan, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Al principio pensé que sería aburrido ser columna en un templo por toda la eternidad, pero después de ver el poder que emana del trono de Dios, entendí por qué dice eso. Ese trono es el lugar más maravilloso de todo el universo y no querrás salir de allí nunca más. Cuando regresé a mi cama, fue como en la experiencia del infierno, pero esta vez mi corazón no quería que terminara. En el infierno me sentí aliviado cuando todo terminó, pero en el cielo deseaba quedarme para siempre. Si me hubieran dado la opción de morir en ese momento y quedarme allá, lo habría hecho sin dudarlo. Esa experiencia fue una promesa de Dios para mí. Si sigo firme en Jesús hasta el final, sé que llegaré a ese lugar glorioso. Oro para que esta experiencia te fortalezca y te edifique, porque no tienes ni la menor idea de lo que es estar un segundo en su presencia, viéndolo cara a cara frente a su trono. No hay nada mejor que eso. En mi vida he tenido momentos maravillosos, el nacimiento de mi hijo, mi matrimonio, logros profesionales, pero nada se compara con estar un segundo frente al trono de Dios. Es algo que sobrepasa toda comprensión humana. Le pido a Dios que tú también tengas este tipo de experiencias. Estas no son solo para unos cuantos. Si le pides con fe a Jesús que te muestre su gloria, Él lo hará con gusto, como lo oraba Pablo en Efesios, pidiendo que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos la herencia que tenemos en Cristo. A veces no lo entendemos, no comprendemos la esperanza de la vida eterna, pero Dios nos da pequeñas muestras, pequeños destellos de lo que es a través de sueños y visiones para fortalecer nuestra fe y guiarnos a ese lugar glorioso de descanso eterno y deleite. La vida eterna es real. Gloria al Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este testimonio celestial compartido por nuestro hermano Daniel. Su experiencia nos ha mostrado la inmensidad del amor y la gloria de Dios, un lugar donde no existe el dolor ni el sufrimiento, solo paz y alegría eterna. Nos ha recordado que la vida eterna es real y que el sacrificio de Jesús en la cruz nos ha hecho dignos de participar en este reino glorioso. Si este testimonio ha tocado tu corazón y ha fortalecido tu fe, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Al suscribirte, no solo estarás al tanto de nuevos testimonios y revelaciones, sino que también estarás apoyando la difusión de este mensaje de esperanza y salvación. Comparte este video con tus familiares, amigos y en tus redes sociales para que más personas puedan ser transformadas por estas palabras y encontrar la salvación en Jesús. Recuerda, la promesa de la vida eterna está al alcance de todos los que creen y siguen a Jesús. Que Dios los bendiga y los guíe siempre hacia su luz y amor eterno. Soy el hermano Daniel, y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Fernando Ramírez. Soy originario de México. Cuando tenía 9 años, una noche que parecía ser como cualquier otra, me fui a dormir sin imaginar lo que estaba por suceder. En medio de mi sueño, algo extraordinario ocurrió. Me desperté y, ante mis ojos, vi lo que cambió mi vida para siempre. La Biblia dice en un versículo, verdad digo en Cristo, no miento, y repito con plena confianza y conciencia limpia que cada detalle que voy a relatarles realmente ocurrió. Sé bien que las Escrituras nos advierten que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos y que su destino será el lago de fuego que arde con azufre. Con esa convicción, puedo decir que todo lo que narraré es la verdad. Aquella noche, mientras dormía, un ángel entró en mi habitación. Lo vi con total claridad. No tenía alas y era de estatura pequeña, medía menos de 2 metros y llevaba una túnica blanca. Recuerdo lo extraño que fue verlo entrar volando por el techo sin estrellarse, simplemente atravesándolo como si fuera nada. Me tomó de la muñeca y, en ese instante, salimos volando juntos. Al principio pensé que nos estrellaríamos contra el techo e instintivamente levanté las manos para cubrir mi rostro, pero atravesamos el techo como si fuera aire. Era posible que estuviera en espíritu, pero en ese momento no lo sabía con certeza. Lo único que tenía claro era que ascendí rápidamente hacia el cielo nocturno. Al llegar a la atmósfera, observé algo peculiar,
algo que definí como un tornado. Años después, cuando me convertí a Jesús, leí en la Biblia, en el libro de Job, acerca de un torbellino, lo que me hizo recordar esa experiencia. Nos dirigimos directamente hacia esa espiral y, repentinamente, todo se apagó. La oscuridad era absoluta, no podía ver nada, ni siquiera mi propia mano. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a tomar un giro más oscuro y aterrador. De pronto, sentí un calor insoportable, como si millones de hornos estuvieran encendidos a mi alrededor. Era un calor que no existe en la tierra, un calor que superaba cualquier límite imaginable. Mi mente, aun siendo la de un niño, intentaba procesar lo que estaba sucediendo, confusión, miedo. ¿Dónde estaba? ¿Por qué hacía tanto calor? Todo esto era imposible de soportar. A medida que el calor me abrumaba, mi pensamiento recurrente era, ¿por qué no me muero? Pero si ya estaba en el espíritu, ya no podía morir. Seguíamos descendiendo. A pesar de la intensidad del calor, nunca dejé de sentir la mano del ángel que me sostenía por la muñeca. Íbamos bajando, pero no veía nada, solo oscuridad absoluta. En fracciones de segundo, el tiempo parecía haberse acelerado y todo lo que vivía se procesaba mucho más rápido que en el mundo físico. No podía respirar, el aire era denso, casi como si fuera chapopote, ese material negro que se utiliza para reparar las calles. Intentaba inhalar, pero cada respiración me quemaba por dentro. Apenas lograba pequeñas bocanadas de aire, lo que solo aumentaba mi ansiedad. Era una lucha constante porque cada intento de respirar venía acompañado de un dolor insoportable, como si una sustancia espesa y negra se introdujera por mi nariz, quemándome por dentro. El terror me envolvió casi de inmediato. No creo que hubieran pasado más de 10 segundos cuando comencé a sentir una angustia profunda mezclada con una ansiedad sofocante. No entendía dónde estaba ni qué estaba sucediendo. El calor seguía siendo insoportable y la falta de aire agravaba el pánico. El miedo que experimenté fue tan intenso que parecía atravesar mis huesos. Sin embargo, a pesar de todo, esa mano firme que me sostenía por la muñeca nunca me soltó. Continuamos descendiendo cada vez más mientras el calor se intensificaba. Oh, recuerdo que el dolor en mis pies era lo más insoportable, era como si se estuvieran quemando. Y aunque no lo comprendía en ese momento, ahora sé que Dios me permitió sentir solo una fracción del sufrimiento real que se experimenta en ese lugar. Atenuó el dolor para que pudiera soportarlo y aprender de esa experiencia, porque en mi vida adulta entendería la misión que me aguardaba. Debía contar lo que vi. En ese momento no tenía conocimiento bíblico, era solo un niño confundido por lo que estaba ocurriendo. No fue sino hasta años después, cuando comencé a leer la Biblia, que entendí que todo lo que vi ya estaba escrito en las Escrituras. Fue una revelación impactante que confirmó la veracidad de mi experiencia. A medida que seguíamos descendiendo, el dolor en mis pies se hacía cada vez más agudo y la respiración se volvía más imposible con cada segundo. Sentía miedo y confusión, una sensación tan densa que parecía envolverme por completo. Más tarde, al leer el libro de Daniel, el versículo que habla de la confusión que caerá sobre los hombres, entendí que era exactamente lo que yo estaba viviendo en ese momento, una confusión abrumadora de la cual no podía escapar. Ya no podía soportar más. La oscuridad era absoluta, más profunda que cualquier cosa que haya experimentado en la tierra. Recuerdo un curso de buceo nocturno que tomé años después, en el cual buceamos en el mar de noche con lámparas para iluminarnos. Cuando apagaba la lámpara, no podías ver absolutamente nada, como si te cubrieran con una tela negra. Sin embargo, aquella oscuridad en la que me encontraba entonces era infinitamente más densa y aterradora. A medida que seguíamos descendiendo, escuché unos sonidos extraños provenientes de arriba. Eran silbidos, pero no podía ver nada, lo que incrementaba mi pánico. Los silbidos comenzaron a aumentar en intensidad, llenando el aire. No tenía idea de qué estaba sucediendo. A cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más fuerte, de repente, escuché algo que me aterrorizó por completo. El sonido que escuché fue similar al de un avión rompiendo la barrera del sonido. Era un estruendo tan fuerte que resonó a través de todo mi ser, estremeciéndome. El estruendo fue tan aterrador que muchos de nosotros nos sobresaltamos de miedo. Ese mismo sonido, pero amplificado muchas veces, fue lo que escuché mientras descendía. El ruido seguía aumentando, venía desde arriba y bajaba con nosotros. La única seguridad que tenía en ese momento era la mano que aún sostenía mi muñeca, asegurándome que no estaba solo. A medida que descendí más y más, un débil resplandor rojo comenzó a iluminar tenuemente la oscuridad. Aunque era apenas perceptible, ese pequeño destello de luz me permitió ver un poco de lo que había a mi alrededor, y lo que vi solo incrementó el terror que ya me abrumaba. Los silbidos que inicialmente venían de arriba ahora empezaban a escucharse desde abajo,
mezclándose con los similares a los booms sónicos que había oído antes. Esa luz roja tenue que apenas me dejaba vislumbrar mi entorno comenzó a crecer, iluminando lentamente más de lo que me rodeaba. Poco a poco, el panorama se fue aclarando y lo que vi me llenó de un terror indescriptible. Me di cuenta de que estaba descendiendo hacia lo que parecía ser el cráter de un gigantesco pozo profundo. Yo seguía bajando mientras el ángel me sostenía de la muñeca. El ambiente era semioscuro, pues la luz roja nunca iluminó completamente el lugar, solo me permitía ver fragmentos de lo que había allí. Aún así, las sensaciones eran abrumadoras. La falta de aire, el calor que quemaba mi cuerpo, el miedo y la terrible confusión que me invadía sin saber qué estaba sucediendo. A medida que la luz roja se intensificaba, pude ver algo más allá de la oscuridad. Monstruos horribles, deformes, de unos 3 metros de altura, venían subiendo desde las profundidades del pozo. Su aspecto era negro y espantoso, y de sus manos salían flechas negras. Fue entonces cuando comprendí que aquellos silbidos que había escuchado eran las flechas disparadas por esas criaturas. Las flechas, que tenían un fuego oscuro como brea en sus puntas, estaban dirigidas hacia nosotros como si fuéramos intrusos en ese lugar. Aunque esas flechas no nos alcanzaban, pasaban junto a nosotros y ascendían hacia la superficie. De repente, en mi mente, recibí una revelación. Esas flechas negras subían a la tierra causando todo tipo de tragedias, divorcios, asesinatos, secuestros, abortos, drogadicción, entre otros males. Era una descarga de información rápida y me quedó claro que estas flechas eran responsables de los actos más oscuros que ocurrían en el mundo. También comprendí que las oraciones de los cristianos podían detenerlas. Millones de flechas ascendían desde el pozo, pero las oraciones actuaban como un escudo, bloqueándolas. Eran los encendidos del maligno que solo podían ser detenidos con el escudo de la fe, tal como lo había presenciado en esa experiencia. Entonces, ante mis ojos, vi algo aún más aterrador. Demonios gigantes, los mismos que disparaban las flechas, comenzaron a subir para enfrentarse a nosotros. Sentí un miedo profundo, pero justo en ese momento, la luz roja reveló algo más. Esos estruendos que antes había comparado con aviones de guerra resultaron ser legiones de ángeles. Ellos descendían a toda velocidad para luchar contra los demonios que subían del pozo. Alguien me dijo que el Padre había enviado a esos ángeles para permitirme ver la entrada al infierno. Trataré de describir a esos ángeles que vi en combate. Eran legiones de ángeles de guerra que descendían desde el cielo junto con nosotros. Aunque yo no me había dado cuenta de su presencia hasta ese momento, no estaba solo, y esos ángeles estaban allí para enfrentar a los demonios que intentaban bloquear nuestro camino. En un combate feroz, los ángeles chocaban contra las criaturas que venían subiendo del pozo del abismo, lanzándoles de vuelta hacia las profundidades. Permitiéndome ver la entrada del infierno, el ángel que me sostenía por la muñeca finalmente me habló. Observé cómo los ángeles y los demonios luchaban entre sí y vi claramente que la guerra espiritual era real, algo que comprendí completamente cuando me convertí a Cristo a los 18 años. No es un asunto simbólico ni metafórico, es una batalla literal en la que los ángeles de Dios combaten contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pude ver cómo los ángeles y los demonios serían entre sí. El combate era real y las espadas que portaban causaban daños. Los demonios también lograban herir a los ángeles, aunque los ángeles, con su número superior, lograban avanzar. Era un combate intenso y cada golpe, cada choque, era tangible y verdadero. Vi cómo los demonios también lograban golpear a los ángeles como si estuvieran en una verdadera batalla. Mientras más ángeles descendían, más rápido se inclinaba la balanza hacia la victoria. Sin embargo, las flechas negras que los demonios disparaban no solo iban dirigidas hacia nosotros, sino también hacia los ángeles. Estas flechas impactaban a algunos de ellos, haciendo que giraran en el aire como aviones derribados que caen en espiral. Pero inmediatamente llegaban más ángeles para reforzar la batalla, lo que hacía que la escena fuera aún más impactante. Esos ángeles de guerra que ahora intentaré describir no eran como los imaginamos en la tierra. En el mundo espiritual todo es diferente, mucho más rápido, como si la información te fuera descargada instantáneamente y al momento entiendes lo que estás viendo, aunque en ese momento no siempre comprendía del todo lo que sucedía. Cada uno de estos ángeles medía aproximadamente 5 metros de altura y llevaba una armadura que recordaba a la de los antiguos soldados romanos, pero su pectoral era de un metal negro, un material que no podía identificar. Parecían inmensamente fuertes y sus alas, que se extendían hasta 6 metros, eran majestuosas. Lo que más me llamó la atención fue que las plumas de sus alas no eran suaves ni parecidas al algodón, sino afiladas como las plumas de un águila. Estos seres eran imponentes. Todos los ángeles que vi eran rubios y tenían una banda de oro en la frente, lo cual destacaba aún más su presencia. Sus espadas,
enormes y afiladas, eran verdaderas armas de combate. Pero lo más extraño de estos ángeles era la dualidad en su apariencia, eran increíblemente feroces, con rostros que recordaban al de un león, llenos de poder y autoridad. Sin embargo, al mismo tiempo, desprendían una ternura y amor inmensos hacia los hijos de Dios. Era una combinación sorprendente, por un lado, temibles guerreros y, por el otro, protectores amorosos. Mientras seguíamos descendiendo, los combates entre los ángeles y los demonios continuaban con una ferocidad impresionante. El resplandor rojo que seguía iluminando el pozo me permitió ver aún más de lo que había a nuestro alrededor. Vi seres aún más horribles que los monstruos que venían subiendo desde el fondo. Estos nuevos monstruos estaban encadenados a las paredes del pozo, como si estuvieran atrapados en jaulas. Sus cuerpos estaban pegados a la roca, como si hubieran sido adheridos con alguna sustancia, y extendían sus manos por entre los barrotes, tratando de alcanzarme, llenos de odio, intentando despedazarme. Gracias a Dios, el pozo era tan grande que sus brazos no lograban alcanzarnos. Sin embargo, podía sentir el odio que emanaba de ellos. No paraban de maldecir y blasfemar, profiriendo groserías sin cesar. Más adelante en mi vida comprendí que las personas que están atrapadas en un lenguaje corrupto, que no pueden dejar de maldecir, están siendo influenciadas por espíritus de ese lugar. Aquellos demonios inundan sus pensamientos y bocas con maldiciones, replicando lo que hacen en las profundidades del abismo. El resplandor rojo se intensificó aún más y lo que vi a continuación fue absolutamente aterrador. Un país de tormento. Era como si estuviera volando sobre este lugar en una avioneta o helicóptero, mirando desde arriba. En el mundo espiritual, la visión no tiene límites como en la tierra. Allí puedes enfocar tu vista en un punto específico y, como si fuera un telescopio, todo se abre ante ti, permitiéndote ver detalles que normalmente no podrías percibir. La experiencia fue inquietante y desgarradora. En el espíritu suceden cosas tan incomprensibles que me tomó más de 10 años procesar lo que viví. Tras esa experiencia de niño, decidí no contarle a nadie. Guardé ese recuerdo en lo más profundo de mí, sin saber que formaba parte del entrenamiento que Jesús tenía para mi vida adulta. No sabía en ese momento que lo que había presenciado sería fundamental en mi misión futura. A medida que el resplandor rojo se intensificaba en ese país de tormento, lo que vi fue escalofriante. Ante mí, millones y millones de seres humanos de todas partes del mundo, hablando en diferentes idiomas, gritaban desesperados. Cada persona sufría de diferentes maneras y las escenas de dolor eran variadas. Lo intentaré describir. Algunas personas se veían como cadáveres en descomposición, con brazos, cabeza y piernas, pero sus cuerpos estaban putrefactos. Estaban escalando desesperadamente las paredes de aquel lugar oscuro de piedra negra, tratando de escapar. Vi cómo demonios con aspecto de monstruos horribles se burlaban de ellos. Estos seres no solo se mofaban, sino que también les clavaban lanzas en la espalda y las almas gritaban de dolor. Los demonios luego los lanzaban a piscinas de fuego donde el tormento continuaba. Fue una visión de sufrimiento sin fin, un dolor tras otro, gritos desesperados, miedo y agonía. Recuerdo haber visto un dragón gigante de unos 400 metros de altura que era aún más aterrador que los demás monstruos. Había criaturas de todo tipo y tamaño, pero todas compartían un mismo objetivo, atormentar a las almas. Este dragón gigante tomaba a las almas con sus garras inmensas, las atravesaba con ellas y las almas chillaban de dolor. Luego, con una risa maligna, las arrojaba a las piscinas de fuego. Todo esto era como una película de terror, una escena tras otra de desesperación sin escape. Yo sufrí al presenciarlo. En mi interior comprendí algo que me marcó para siempre: este es el lugar donde van aquellos que mueren sin Jesús, los que mueren sin arrepentirse, ya sea viviendo en pecado, fornicación, adulterio, idolatría o cualquier otra forma de rebeldía contra Dios. Terminan aquí. Aunque era solo un niño, lo entendí claramente en ese momento. No quería estar allí. Mi alma deseaba escapar de ese lugar y el sufrimiento era tan insoportable que no creía poder soportarlo por mucho más tiempo. El ruido era ensordecedor, los gritos constantes se mezclaban con los lamentos y yo solo anhelaba tener un poco de paz, pero en ese lugar no había descanso. El volumen de los gritos y el sonido de la desesperación era tan alto que no había escape. Además, el olor era insoportable. Un hedor a podredumbre llenaba el aire, un olor peor que cualquier cosa que pudiera haber olido antes. Era como cuando un animal muere y su cadáver comienza a descomponerse, pero multiplicado por millones. Respirar era una tortura, no solo por el calor, sino también por ese olor a muerte que impregnaba todo el ambiente. Sentía que una ola de emociones negativas me abrumaba: hambre, sed, agotamiento, miedo, ansiedad, todo se acumulaba al mismo tiempo.
El cuerpo físico no podría soportar tales sensaciones, por eso comprendí que las almas en ese lugar estaban atrapadas en cuerpos espirituales capaces de resistir el tormento continuo sin destruirse. A medida que miraba a mi alrededor, veía tormentos diferentes en cada dirección. Las personas estaban pidiendo perdón desesperadamente. Aunque no entendía los idiomas que hablaban, sabía que estaban orando, suplicando misericordia, clamando por una segunda oportunidad. Pero en ese lugar no hay segundas oportunidades. El tiempo de la gracia había pasado y su destino estaba. Somos miles de millones de personas y lo que más me aterró al comprender todo esto es que solo unos pocos se salvarán. La gran mayoría de la humanidad no escapará de este destino de tormento eterno. Sin embargo, este no es el deseo de Dios. Él no quiere que nadie termine en este lugar de sufrimiento. Por eso siento la necesidad de contar este testimonio como una advertencia a la humanidad. Este es el lugar del que Jesús habló, donde el fuego no se apaga, donde los gusanos no mueren, donde hay llanto y crujir de dientes. Este lugar es real y Dios nos advierte una y otra vez que no terminemos allí. Solo hay una manera de salvarse de este destino: Jesucristo. Él es el único camino. Los pensamientos de confusión inundaban mi mente mientras estaba allí, en medio de aquel horror. No podía entender lo que sucedía y lo único que deseaba era salir de ese lugar. No fue un sueño, lo sé con certeza porque el sufrimiento que experimenté fue real. No estaba tranquilo, no estaba en paz, al contrario, estaba aterrorizado, desesperado porque todo terminara. Solo quería escapar. En un momento sentí un tirón en mi muñeca, pero esta vez hacia arriba. De repente comenzamos a ascender rápidamente. Salimos de aquel lugar del pozo del abismo y entramos nuevamente en el torbellino que me había llevado allí. De pronto estábamos de vuelta en la atmósfera, atravesamos el techo de mi casa y el ángel me dejó en mi cama. Antes de irse, me dijo algo que jamás olvidaré: estuviste un minuto en la boca del infierno. Esa experiencia fue un día terrible para mí, lejos de ser placentero o enriquecedor. No entendía lo que me había pasado y el impacto fue tan fuerte que enterré ese recuerdo en lo más profundo de mi mente durante muchos años. No quería pensar en ello. Sin embargo, cuando tenía unos 17 o 18 años, mientras estudiaba en la universidad, Dios envió a alguien a predicarme el Evangelio. Ese fue el momento en que Dios habló a mi vida y yo creí en el mensaje de salvación. Me arrepentí de mis pecados y le entregué mi vida a Jesús. Comencé a leer la Biblia todos los días y lo que sucedió después me dejó sin palabras. Aquel recuerdo que había sepultado en mi subconsciente, el que tanto me esforcé en olvidar, fue traído de nuevo a mi mente por el Espíritu Santo. Cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que todo lo que vi en ese lugar estaba escrito en las Escrituras. Comprendí finalmente lo que me había sucedido. Por ejemplo, al leer el libro de Judas, entendí que hay un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron su morada celestial. Estos ángeles fueron encerrados en prisiones eternas bajo oscuridad, esperando el juicio del gran día. En mi experiencia vi tanto demonios sueltos como demonios encarcelados. Antes no comprendía por qué algunos estaban libres y otros no, pero la carta de Judas me lo explicó claramente. También leí acerca de las tinieblas y otros pasajes que coincidían con lo que viví. En aquel lugar, en oración, le pregunté a Dios por qué me mostró un lugar tan horrible siendo apenas un niño de 9 años. Su respuesta fue clara: no quiero que se pierdan. Los amo. Te estaba entrenando. Ve y diles que este lugar existe y que yo los quiero salvar. Así que ahora, a quienes escuchan este testimonio, les hago una invitación: ven al Señor Jesucristo. Quizás asistes a una iglesia, pero te pregunto, ¿has nacido de nuevo? Durante toda mi niñez me llevaban a una iglesia cristiana, pero yo no había nacido de nuevo. No fue hasta que alguien me predicó el Evangelio en la calle que realmente me convertí a Jesús. Me arrepentí de mis pecados y comencé a seguirlo de todo corazón. Te pregunto nuevamente, ¿has nacido de nuevo? La salvación no es un juego, no es algo que podamos tomar a la ligera. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para perdonarte, para limpiarte y para que no termines en ese lugar de tormento. Cuando llegue el día de tu muerte, asegúrate de que te encuentres en salvación, limpio y perdonado, porque ese lugar del que he hablado está reservado para los culpables y es un lugar espiritual real ubicado en el centro de la tierra. Es mi deber anunciar este testimonio que Dios me mostró. Cumplo con mi misión al contar las maravillas de Dios para que todos sepan que el infierno es real y también lo es la salvación a través de Jesucristo. Muchos luchan con incredulidad, dudan de la existencia de Dios o del infierno, pero yo sé sin ninguna duda que ambos son reales. Esta experiencia que tuve no fue un sueño, fue una visión en el espíritu. Dios me permitió vivir esta experiencia para que testificara al mundo que el infierno es un lugar real del cual debemos escapar. El amor de Jesús es inmenso y,
si no hubiera sido por la protección del Espíritu Santo, probablemente estaría traumatizado por lo que sentí allí. Dios, en su misericordia, no me permitió experimentar todo el dolor, solo me dejó sentir una pequeña parte de lo que se vive en ese lugar, de lo contrario, no podría haberlo soportado. Estoy seguro de que Dios me permitió vivir esta experiencia para que pudiera comprender la gravedad de lo que implica caer en ese lugar. También sé que más adelante, cuando me convertí al Señor Jesús, Dios me concedió otra experiencia, pero esta vez con el reino de los cielos, la cual contaré ahora. El testimonio del infierno me ocurrió cuando tenía 9 años y en ese entonces no conocía a Jesús. Con el paso de los años, cuando estaba en la universidad, alguien me predicó el Evangelio de Jesucristo y fue entonces cuando creí, me arrepentí y Jesús me salvó. Sin embargo, el testimonio del cielo sucedió tiempo después, tras recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pocos días después de esa experiencia, Dios me envió un sueño en el cual me mostró el reino de los cielos. Fue una visión impactante y trataré de describirla con el mayor detalle posible para que puedas ser edificado con lo que vi. El propósito de esta revelación es que sepas que el reino de los cielos es real, que la esperanza de la vida eterna en Jesucristo es tangible y verdadera. Así como en mi experiencia del infierno, un ángel había entrado por el techo y me tomó de la mano para sacarme volando. En esta ocasión, la experiencia fue similar, pero con una diferencia significativa, esta vez no había ningún ángel acompañándome. Simplemente salí volando a una velocidad asombrosa, mucho más rápida que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, como un rayo. A medida que ascendía, dejé la atmósfera de la Tierra y entré en el vasto espacio. Lo que vi allí fue lo más maravilloso que jamás había presenciado. Iba volando a una velocidad increíble, sin saber con exactitud cuán rápido era, pero mientras lo hacía, a mi derecha vi galaxias con tonos y colores tan hermosos que quedé fascinado. Algunas de estas galaxias se veían gigantescas porque me estaba acercando a ellas, mientras que otras parecían pequeñas a lo lejos. El espectáculo era indescriptible. Aunque sabía que era más rápido que la velocidad del sonido, no podía precisar qué tan rápido iba. Pero todo esto lo veía en el espíritu. En el trayecto pude observar todo tipo de fenómenos celestiales, pulsares, nebulosas, agujeros negros, cometas, asteroides y planetas. Me encontraba maravillado por la belleza de aquel lugar. Mi mirada se enfocaba en diferentes áreas del espacio donde veía constelaciones y cuerpos celestes, algunos tan extraordinarios que no sabría describirlos con precisión. Mientras disfrutaba de este vuelo celestial, en mi espíritu comprendía que me estaban mostrando cosas más allá de lo visible. Aunque no lo sabía entonces, me estaban revelando que en el arrebatamiento de la iglesia atravesaremos el segundo cielo y seremos testigos de esta impresionante creación de Dios. En ese vuelo también me explicaron que Dios ve el espacio como un jardín y que cada galaxia, supernova, pulsar, agujero negro, cometa y asteroide son como flores en ese jardín. Me lo mostraron de manera que pudiera entenderlo en mi espíritu y no podía dejar de maravillarme ante la extraordinaria belleza de todo lo que veía. Si alguna vez has visto fotografías o videos de cuerpos celestes como los que muestra la NASA, esos cuerpos son bellísimos. Pero lo que yo experimenté superaba cualquier imagen que pudiera capturarse con una cámara. Atravesamos a toda velocidad estas maravillas del espacio. Aunque en la ciencia se diga que tomaría millones de años luz viajar por estas distancias, en el espíritu lo atravesamos con una rapidez impresionante. Luego, de alguna manera, perdí la noción de ese vuelo. En un momento me encontraba viajando por el espacio y al siguiente ya estaba entrando al reino de los cielos. No me dejaron ver cómo fue la transición, pero sí recuerdo el momento exacto en que llegué. Aparecí en un campo increíblemente hermoso. Supe de inmediato que estaba arriba. En el espíritu tienes una noción clara de las posiciones. Cuando Dios te muestra el infierno, sientes que estás en lo más bajo, pero cuando te muestra el reino de los cielos, sabes que estás en lo más alto. Es un sentimiento interior que es difícil de explicar. El campo en el que aparecí era hermoso, más allá de cualquier descripción. Lo primero que noté es que parecía una ciudad campirana, pero extremadamente preciosa. Había letreros que parecían indicar direcciones como si fuera una ciudad, pero el idioma en el que estaban escritos era totalmente desconocido para mí. Eran letras que jamás había visto o entendido antes. Vi que había casas a mi alrededor y me acerqué a algunas de ellas. Eran construcciones hechas de un material que parecía cristal, pero no lo era. Era un metal precioso que no podía identificar. Se sentía como hielo, pero no estaba frío. Tenía la apariencia de cristal, pero su naturaleza era como la de una joya. Justo a un lado de estas casas se encontraba una ribera donde un río de una belleza indescriptible fluía. Al llegar a la orilla de este río, empecé a notar y percibir sensaciones gloriosas. Lo primero que experimenté fue una paz incomparable.
Es una paz tan real, tan tangible, que es imposible sentir preocupación, ansiedad o angustia. Nada en absoluto te preocupa en ese lugar. Además de la paz, el aire estaba lleno de un amor impresionante, un amor que te envolvía por completo. Me sentía amado de una manera que es difícil de describir. Me recordó a cuando era un niño pequeño, sin preocupaciones, cuando solo pensaba en jugar y ser feliz. No había responsabilidades, ni pagos, ni cargas. Esa sensación infinita era lo que sentía en ese momento. El ambiente entero estaba impregnado de paz y amor, era algo que jamás había experimentado antes. Una de las primeras cosas que me llamó la atención en esta hermosa ciudad era la luz. No era como la luz que conocemos en la tierra. Esta luz era perfecta, no lastimaba la vista y lo más impresionante es que no existían sombras. No importaba cuánto busqué, no había sombras en ningún lugar. Entonces miré hacia arriba tratando de encontrar la fuente de esa luz, esperando ver el sol, pero no había sol. Era extraño, ya que todo estaba iluminado sin la presencia del sol o de la luna. Mientras caminaba, me aproximé a las casas que seguían brillando con ese material transparente y extremadamente lujoso. Fue entonces cuando noté el río cristalino y me acerqué más para observar. Algo en ese río emanaba una espiritualidad que me atraía irresistiblemente. Desde pequeño siempre me han gustado los cuerpos de agua, ya fueran ríos, lagunas, represas o el mar. Con esa misma alegría me acerqué al río y vi que era tan cristalino que parecía no tener agua. Al observar más de cerca, noté que el río estaba lleno de vida. Había una gran cantidad de peces de todos los tamaños y colores, peces hermosísimos. Además, pude ver corales de oro en el fondo del río, lo que me llamó mucho la atención. No pude resistirlo y me metí en el agua. Lo sorprendente fue que al sumergirme pude respirar bajo el agua sin ninguna dificultad. Esto me impactó mucho porque era completamente inesperado. Salí del río y observé cómo los peces se acercaban a mí en la orilla. Sentí algo increíble, los peces me transmitían amor. Era una sensación muy extraña pero real. ¿Cómo podía un pez amar? En el reino de los cielos, todo emana amor, bondad y misericordia. Sentía que estos peces estaban felices de que yo estuviera allí y se acercaban para estar a mi lado. Tomé uno de los peces y lo saqué del agua. Lo que más me sorprendió fue que el pez no murió ni le faltaba el aire, porque en el cielo no hay muerte. El pez estaba alegre y contento en mis manos, y después de un momento lo regresé con cuidado al agua. Se fue nadando con los demás y me agradó mucho haber buceado en ese río de agua de vida, viendo esos corales de oro. En esa ciudad también vi personas. Todas ellas parecían rejuvenecidas, como si tuvieran unos 16 años. No había arrugas, espinillas ni defectos físicos. Sus rostros brillaban y la piel parecía irradiar luz. Todo en ese lugar era luz, incluso las personas. A medida que me acerqué a algunos de ellos, noté que estaban jugando y comprendí que en el cielo hay alegría, hay juegos, como si fuera un gigantesco jardín infantil. Todos son como niños pequeños, se aman y disfrutan de estar juntos. Me sorprendió mucho ver que la gente podía volar. No sé si alguna vez has soñado de niño que volabas, pero en el cielo vi personas volando. Observé a dos mujeres que, de alguna manera, supe que una de ellas tenía unos 50 o 60 años cuando estaba en la tierra y la otra era más joven. En el cielo no necesitas que te digan quiénes son las personas, simplemente lo sabes. No llevan gafetes ni identificaciones, pero cuando ves a alguien sabes exactamente quién es. Si ves a Elías, sabrás que es Elías. Si ves a Moisés, sabrás que es Moisés. Ese conocimiento te es dado por Dios en el cielo y es algo maravilloso. Estas dos mujeres estaban jugando, volando sobre el río de agua de vida, cuando de repente se estrellaron la una contra la otra. Mi reacción fue taparme la cara pensando que se lastimarían, pero rebotaron como globos y comenzaron a reírse. En el cielo no hay dolor, nadie se lastima, no hay cortes, golpes ni heridas. Todo eso es inexistente. Era algo sorprendente ver cómo, a pesar de chocar, no sentía ningún dolor, solo alegría. Mientras seguía apreciando los detalles del lugar, vi plantas a la orilla del río. Algunas parecían maizales, pero no eran maíz. Cuando me acerqué, noté algo increíble, las plantas percibieron que me estaba acercando. Aunque no tenían ojos, era como si me estuvieran observando. Vi que las plantas estaban cantando alabanzas y se movían como si estuvieran bailando al ritmo de la música. Lo más sorprendente es que sus hojas parecían estar hechas de metal, un metal precioso. Había plantas verdes, pero también otras cuyas hojas eran como de cobre o bronce, algo que no se encuentra en la tierra. Y estas plantas cantaban alabanzas a Dios.
Había una canción en el aire, una melodía celestial sumamente hermosa y exquisita. Era una armonía de adoración al Padre Celestial que te envolvía por completo. Escuchar esa música llenaba mi ser de placer y me sentía feliz en cada momento. En ese lugar no existía ni una sola gota de preocupación o temor. A diferencia del infierno, donde reinaba la confusión, en el cielo, aunque no entendiera todo lo que veía, esa falta de comprensión no venía acompañada de ansiedad o miedo, sino de una profunda paz. Al observar las plantas cantar alabanzas y ver cómo se movían en una danza celestial, podía sentir el amor que emanaban hacia mí. Estaban tan contentas de que yo estuviera allí. Al igual que los peces, las plantas también parecían tener vida propia, una vida espiritual que transmitía amor. Esta experiencia impactaba profundamente mi corazón, llenándolo de alegría, felicidad y amor. Cada flor, cada planta, tenía una belleza espiritual indescriptible que no podías dejar de admirar. Era como si todo en el cielo tuviera un magnetismo que te atraía y cada segundo que pasabas allí te llenaba de una sensación placentera. Pude notar que había santos en el reino de los cielos y, aunque se parecían a los ángeles, no eran lo mismo. En el cielo puedes distinguir entre una persona redimida y un ángel. Aunque ambos comparten características físicas como ojos, nariz y boca, los santos tenían un brillo especial. Además, me di cuenta de que estos santos estaban muy contentos de que yo estuviera allí. Me amaban de una manera que solo puede describirse como bondadosa y misericordiosa. En el reino de los cielos no hay discordias, enemistades ni deslealtad. Todo es puro amor, un amor del 100%. Recordé cómo, cuando era niño, sufrí bullying en la escuela. Fui golpeado, insultado y experimenté el rechazo de mis compañeros. El mundo a veces puede ser muy hostil, pero en el cielo nada de eso existe. Ahí es como estar en casa. Eres bienvenido, amado y todos están felices de que estés allí. Todos quieren ser tus amigos, abrazarte, estar contigo. Esa sensación de pertenencia es total. En el cielo sientes que es tu lugar, tu ciudad, tu familia, y todo esto es posible gracias a la gracia de nuestro Señor Jesús, por su sacrificio en la cruz y por la sangre que derramó para nuestra redención. Miré hacia atrás, hacia las casas que se encontraban cerca del río de agua de vida que resplandecía porque el agua misma brillaba. En ese lugar casi todo brilla. Es difícil de explicar, pero el rostro de las personas brilla, el agua brilla, el cielo brilla, y ese brillo no solo es visualmente deslumbrante, sino que te produce un deleite profundo. Miré hacia esas casas que parecían estar hechas de un metal precioso completamente transparente, pero al mismo tiempo tan lujoso. Decidí entrar en una de esas casas y, al acercarme, noté que había ángeles en la puerta. Estos ángeles, al igual que las plantas, los peces y los santos, me amaban con un amor puro y real. Estaban felices de que yo estuviera allí y cada segundo que pasaba en su presencia percibía que el amor de Dios emanaba de todos ellos. Sentí una profunda pertenencia y un amor incondicional. Los ángeles eran increíblemente amables y atentos. Me invitaron a entrar y me dijeron, siéntate, santo. Dentro de la casa, todo era de un lujo indescriptible. Todo estaba hecho de oro y había muebles que no supe para qué servían, pero eran hermosos. Las telas que cubrían los muebles tenían grabados como los que se encontrarían en las habitaciones de un rey y las vajillas eran lujosas. En la casa había mesas y sillas, y los ángeles me trajeron alimentos. Aunque en el cielo no se siente hambre, comemos por placer, no por necesidad. Algo que me llamó la atención fue que en el cielo no hay baños ni sanitarios porque no se necesitan. Todo lo que se hace allí es por puro placer. Los ángeles me invitaron a subir al segundo piso y lo hice. Noté que las casas tienen varios niveles, algunos tan altos como rascacielos, pero esta no era tan alta. Al subir vi cuartos, pero no había camas. Me pareció extraño que no hubiera camas, pero en el cielo no se duerme, nunca te cansas ni te fatigas. El lujo dentro de las casas era impresionante. Todo lo que veía atrapaba mis sentidos, produciendo una sensación de disfrute espiritual continuo, algo completamente opuesto a lo que experimenté en el infierno. Allí solo había odio, rechazo, groserías y maldiciones. En el cielo, todo era amor y paz. Los ángeles venían a buscarme constantemente, preguntándome qué necesitaba. Ellos aman profundamente a los hijos de Dios y podía sentir ese amor. En el segundo piso de la casa de cristal, noté que en la parte trasera había un camino de piedra que llevaba hacia una montaña. Al mirar a mi derecha, vi el río de agua de vida y a mi izquierda las casas que parecían de cristal. Pero cuando miré hacia el frente, vi una gran montaña y un camino real que llevaba hacia la cima. Arriba, en la cima de la montaña,
Había una luz tan majestuosa y resplandeciente que no podía mirar directamente hacia ella por más que lo intentaba. El brillo era tan intenso que me impedía verla, aunque no lastimaba mis ojos. Comencé a caminar por ese camino real que ahora sé que lleva al Monte Sión celestial. Mientras avanzaba, noté algo sorprendente: un montañés venía hacia mí. Era imponente, fuerte y amoroso. Pero lo que más me impactó fue que, al mismo tiempo, era un león. Era una figura majestuosa que inspiraba respeto y paz. Aunque en ese momento no lo supe, el montañés era el Señor Jesús mismo, pero estaba velado para mí y no me permitieron reconocerlo completamente. El montañés venía descendiendo por el camino real desde el Monte Sión, un lugar junto a las estrellas de Dios. Se dirigía directamente hacia mí, bajando desde las alturas. Con el tiempo, escuché el testimonio de un hombre que había tenido un infarto y dijo que un montañés lo recibió en el cielo. Me sorprendió enormemente porque hasta ese momento nunca había oído hablar de esa figura, pero lo entendí mejor después de recordar las Escrituras. Jesús subió a un monte para dar las bienaventuranzas y también subió al monte para transfigurarse ante sus discípulos. Varios siervos de Dios, como Elías y Moisés, también subieron montañas para encontrarse con el Todopoderoso. El Señor Jesús me quiso mostrar a través de esa imagen que Él es el que está en las alturas, en el Monte Sión celestial. A medida que avanzaba por el camino real, pude sentir que me acercaba a la cima del universo, donde se encuentra el trono de Dios. Cada paso que daba, la presencia de Dios se volvía más intensa, al punto de que caía desmayado bajo el peso de su gloria. A lo lejos vi rayos, truenos y un trono que cambiaba de colores: azul, rojo, verde, morado, amarillo. Había muchas voces, muchos truenos y los rayos se movían a gran velocidad. Intenté acercarme más al trono, pero cada vez que lo hacía, las fuerzas me abandonaban y caía al suelo desmayado. Abría los ojos y me arrastraba intentando acercarme más, pero nuevamente caía. Era una sensación indescriptible, una necesidad profunda de adorar al Todopoderoso, de arrastrarme hasta su trono y postrarme ante Él. A lo lejos observé millones y millones de seres celestiales de todo tipo ascendiendo hacia el Monte Sión, cantando alabanzas, gritando de júbilo y tocando instrumentos que nunca había visto antes. Proclamaban la gloria de Dios con una energía y luz impresionantes. Cada intento que hacía para acercarme más me desmayaba, pero a pesar de caer una y otra vez, mi deseo de adorarle era tan grande que seguía intentándolo. El peso de la gloria de Dios era tan abrumador que simplemente no podía soportarlo. El lugar era tan maravilloso, tan lleno de amor y paz, que mi cuerpo físico no podía resistirlo. Sentía que iba a explotar de tanto gozo y amor. Es por eso que en el cielo Dios nos da un cuerpo glorificado, uno que puede soportar el peso de su gloria, al igual que en el infierno, donde se necesita un cuerpo de muerte para soportar las torturas. En el cielo se necesita un cuerpo celestial para soportar los deleites de la presencia de Dios. Mientras más me acercaba al trono, más sentía el peso de su gloria, un amor tan profundo que te hace sentir que vas a explotar de gozo. Es una sensación indescriptible, un anhelo incontrolable de seguir avanzando hacia el trono, de seguir adorando a Dios. Al mirar a mi alrededor, vi millones de seres angelicales como nubes alrededor del trono, danzando, tocando trompetas y alabando a Dios. Vi ángeles que tenían el cabello rubio con bandas de oro en la frente y pecheras adornadas con piedras de colores que cambiaban de tonalidad. Estos ángeles, con sus pechos adornados, se movían de manera tan hermosa que cada movimiento que hacían parecía generar una explosión de alegría en otros ángeles. La adoración celestial es algo increíblemente dinámico, es un espectáculo de alegría que nunca cesa. Me recordó a la atmósfera de un concierto donde la multitud siente una energía especial, pero multiplicado por 1000. No importa cuán buena sea una grabación de un concierto, nunca podrás sentir lo que realmente se experimenta hasta que estés allí en persona. Así es en el cielo, la atmósfera de adoración te hace sentir que vas a estallar de alegría. Cuando regresé de esa visión celestial, comprendí que vivir para Jesús e incluso sufrir por Él vale la pena. El lugar de gloria indescriptible, ese destino celestial, supera cualquier sufrimiento en esta vida. Mientras observaba a los ángeles, noté cómo disfrutaban alabando a Dios. Muchas personas piensan erróneamente que el cielo es un lugar aburrido o monótono donde estarás sentado en una nube tocando un arpa. Pero no es así, no es así en absoluto. Yo estaba tirado en el piso del cielo, un suelo transparente como el cristal, arrastrándome hacia el trono de Dios, sintiendo una explosión de emociones dentro de mí. Quería acercarme al Todopoderoso y adorar. El que está sentado en el trono es indescriptible. El trono está rodeado por una multitud de adoradores, almas de los salvos, ángeles y seres celestiales. Y aquí hay algo impresionante, no importa desde qué dirección te acerques a Dios, siempre lo ves de frente.
Si te acercas por detrás, por un lado o por el frente, siempre lo ves de frente. En la tierra eso es imposible, pero en el cielo es una realidad. Nunca ves la espalda de Dios, Él siempre está de frente a ti. Su forma es similar a la humana, pero brilla de una manera tan intensa que no puedes ver con claridad por los rayos y la luz que lo rodea. Por eso quería acercarme más, pero mi cuerpo ya no podía soportar el peso de su gloria. Sentía como si mi cuerpo fuera mantequilla derritiéndose en el suelo. No tenía fuerzas, temblaba, pero el deseo de acercarme más al no desaparecía. A medida que avanzaba hacia el centro del cielo, donde está el trono, más fuerte se volvía la gloria de Dios y menos fuerzas tenía yo para seguir adelante. Todo lo que podía pensar en ese momento era, quiero adorar a Dios, quiero acercarme un poco más a Él, quiero estar aquí para siempre. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y no quiero que termine jamás. En el aire sentía ondas como olas de poder que venían del trono de Dios y golpeaban mi cuerpo, dejándome sin aliento pero de felicidad. La Biblia lo dice en los Salmos, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En el infierno esas ondas son de tortura y tormento, pero en el cielo son de deleite, gozo y disfrute. Es algo que en la tierra no existe. Imagínate una ola que viene del trono de Dios, explota contra ti y sientes un amor tan profundo que te deja sin aliento. Luego viene otra ola y sientes gozo puro, y así continuamente. Esa sensación de estar inundado por el poder de Dios es constante. Los ángeles y los santos experimentan estas olas de poder de manera continua. Quizás has sentido la presencia de Dios durante una alabanza, en una predicación o en un momento de oración y has sido tocado profundamente. Bueno, esa experiencia aquí en la tierra es apenas una fracción minúscula de lo que se siente. La presencia de Dios en el cielo es tan intensa que sientes que si continúas vas a estallar de gozo y amor, pero sabes que fuiste creado para participar de esa gloria sublime. Los ángeles aman su gloria y los seres humanos redimidos también. Me permitieron ver, aunque de manera difusa por el resplandor de la luz, la silueta de una figura humana gigantesca sentada en el trono. La magnitud de todo era simplemente inmensa. Los pensamientos venían a mi mente explicándome lo que estaba viendo. Cada persona, cada ángel, cada ser celestial tenía un propósito en ese lugar. Una de las cosas que más me marcó fue que en el cielo todo dolor desaparece. Si alguien sufrió en la tierra, si vivió maltrato, abuso o dolor, un solo segundo en el cielo es suficiente para sanar todo ese sufrimiento. Todas las heridas del pasado se desvanecen. El amor de Dios es tan poderoso que quita completamente la capacidad de pecar. Ya no existe esa lucha interna que tenemos aquí en la tierra entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. En el cielo somos libres de esa debilidad de la carne y tenemos un dominio propio absoluto. No existe el odio, la envidia ni el rencor. Todos los que están ahí son como Jesús, llenos de amor y gracia. Lo que más me quedó claro es que todo esto es posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Él es la razón por la que podemos participar de este reino glorioso. En todo momento en el cielo sientes una profunda gratitud hacia Él. Sabes que si no fuera por su sangre derramada, ninguno de nosotros sería digno de estar ahí. Todos estaríamos manchados, llenos de culpa y no seríamos aptos para disfrutar de esta gloria. Todo el tiempo en el cielo alabas a Dios sin cesar. No hay dudas, no hay preguntas, porque la gloria es tan grande que lo único que deseas es adorarle. Todos los traumas, los malos recuerdos y las experiencias dolorosas son borrados por completo. El amor y la gloria de Dios lo sanan todo. Después de vivir esta experiencia tan gloriosa, no me queda ninguna duda, quiero vivir para Jesús, quiero llegar a ese lugar de gloria indescriptible cuando me vaya a esta tierra. La experiencia del cielo me dejó una verdad absolutamente clara, no hay nada en este mundo que se compare con la gloria de estar en la presencia de Dios. Cuando volví de esa experiencia, lo primero que supe es que no quería perderme ese lugar por nada del mundo. Sí, los peces, las plantas, las casas y los ángeles en el cielo son asombrosos y hermosos, pero lo mejor de todo es el trono de Dios y el que está sentado en él. Todo lo que existe en el cielo es glorioso, pero la presencia de Dios es incomparable. Vale la pena vivir para Jesús, vale la pena sufrir por Él, vale la pena despertar cada día y poner nuestros ojos en Él. Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Él, Jesús soportó la cruz. Ese gozo es el que te estoy describiendo ahora, un gozo glorioso, inefable, sublime, que solo recibirán aquellos que hereden la vida eterna. Este lugar es real, no es una metáfora ni un cuento. La Biblia dice que Dios ha preparado una ciudad celestial para los que lo aman, y este lugar es indescriptiblemente hermoso. Recuerdo claramente cuando leí Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entendí ese pasaje en el cielo porque ahí todo es luz, no existen las sombras.
La Biblia también dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El cielo es inmenso, mucho más grande que la tierra, y los traslados son a la velocidad del rayo. Lo sorprendente es que en el cielo nunca te acostumbras a nada. Aquí en la tierra, cuando algo te gusta mucho, con el tiempo te aburres, pero allá nunca sucede eso. Cada experiencia es nueva porque Dios es un creador infinito y no repite. Siempre hay más gloria y siempre es algo nuevo. Hay un verso que dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo que viene en el cielo es la confirmación de esa promesa. Tú que no conoces a Jesús, te invito a arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida. La vida eterna que Él promete a los que lo aman y lo siguen es real. Un segundo en el cielo y no querrás salir jamás. Hay un pasaje que dice, a los que venzan, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Al principio pensé que sería aburrido ser columna en un templo por toda la eternidad, pero después de ver el poder que emana del trono de Dios, entendí por qué dice eso. Ese trono es el lugar más maravilloso de todo el universo y no querrás salir de allí nunca más. Cuando regresé a mi cama, fue como en la experiencia del infierno, pero esta vez mi corazón no quería que terminara. En el infierno me sentí aliviado cuando todo terminó, pero en el cielo deseaba quedarme para siempre. Si me hubieran dado la opción de morir en ese momento y quedarme allá, lo habría hecho sin dudarlo. Esa experiencia fue una promesa de Dios para mí. Si sigo firme en Jesús hasta el final, sé que llegaré a ese lugar glorioso. Oro para que esta experiencia te fortalezca y te edifique, porque no tienes ni la menor idea de lo que es estar un segundo en su presencia, viéndolo cara a cara frente a su trono. No hay nada mejor que eso. En mi vida he tenido momentos maravillosos, el nacimiento de mi hijo, mi matrimonio, logros profesionales, pero nada se compara con estar un segundo frente al trono de Dios. Es algo que sobrepasa toda comprensión humana. Le pido a Dios que tú también tengas este tipo de experiencias. Estas no son solo para unos cuantos. Si le pides con fe a Jesús que te muestre su gloria, Él lo hará con gusto, como lo oraba Pablo en Efesios, pidiendo que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos la herencia que tenemos en Cristo. A veces no lo entendemos, no comprendemos la esperanza de la vida eterna, pero Dios nos da pequeñas muestras, pequeños destellos de lo que es a través de sueños y visiones para fortalecer nuestra fe y guiarnos a ese lugar glorioso de descanso eterno y deleite. La vida eterna es real. Gloria al Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este testimonio celestial compartido por nuestro hermano Daniel. Su experiencia nos ha mostrado la inmensidad del amor y la gloria de Dios, un lugar donde no existe el dolor ni el sufrimiento, solo paz y alegría eterna. Nos ha recordado que la vida eterna es real y que el sacrificio de Jesús en la cruz nos ha hecho dignos de participar en este reino glorioso. Si este testimonio ha tocado tu corazón y ha fortalecido tu fe, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Al suscribirte, no solo estarás al tanto de nuevos testimonios y revelaciones, sino que también estarás apoyando la difusión de este mensaje de esperanza y salvación. Comparte este video con tus familiares, amigos y en tus redes sociales para que más personas puedan ser transformadas por estas palabras y encontrar la salvación en Jesús. Recuerda, la promesa de la vida eterna está al alcance de todos los que creen y siguen a Jesús. Que Dios los bendiga y los guíe siempre hacia su luz y amor eterno. Soy el hermano Daniel, y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.